Buen día. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3. En este caso vamos a ver todo lo que es en relación a la ecuación patrimonial, tanto la ecuación patrimonial estática como dinámica. Primero vamos a arrancar con la ecuación patrimonial estática. Para eso, del punto de vista analítico, nosotros sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué significa la A? Como acá tenemos nosotros la simbología. La A significa el activo, para que nosotros vayamos teniendo en cuenta la simbología, cómo lo vamos a usar. La P significa pasivo y PN significa patrimonio neto. Si nosotros vemos desde el punto de vista del gráfico, de la gráfica, siempre la relacionamos tanto desde el punto de vista de la ecuación con la gráfica. Y la gráfica que me está mostrando acá, que la empresa puede tener un conjunto de activos, ¿sí? Ese activo para que la empresa lo pueda tener, o lo compró con recursos propios, es decir, con financiación propia, o lo compró con recursos de tercero, es decir, que alguien le prestó la plata para poder adquirir este activo. Obviamente, entonces nosotros decimos que esta gráfica me está viendo o nos está mostrando la manera que tiene la empresa de adquirir su activo, ya sea que lo adquiere con recursos propios o lo puede adquirir con pasivo, es decir, con recursos, con financiamiento externo. Continuando, ya entrando a las variaciones patrimoniales y analizando más profundamente la parte de la álgebra, nosotros partimos de la ecuación estática y queremos llegar a la ecuación dinámica. Pero sigamos viendo un poco la ecuación estática. La ecuación estática, para que tener en cuenta, a nosotros nos muestra, ¿sí? Nos muestra una foto a un momento determinado. Lo que vamos a ver primero, antes de entrar a la ecuación estática, las distintas variaciones patrimoniales que tenemos. Tenemos las individuales, tenemos la simultánea en activo y pasivo, y dentro de la simultánea de activo y pasivo acá se generan distintas alternativas. Las que son del mismo importe, es decir, que el activo y pasivo varían en igual importes, y tenemos también aquella donde cambia tanto el activo y pasivo, o el activo, la disminución de activo, aumento de pasivo, las modificaciones, las variaciones son distintas. Ya vamos a ir viendo ejemplos de estas variaciones patrimoniales, pero lo importante acá es tener en cuenta qué tipo de variaciones patrimoniales podemos tener. Tenemos las individuales, las simultáneas en activo y pasivo, y esa a su vez la podemos clasificar aquellas que pueden cambiar de igual importe o pueden tener cambios de distintos importes. Continuando, y vamos con algún ejemplo, supongamos que vamos a la alternativa donde tenemos aumento de activo y el pasivo permanece constante. ¿Qué significa? Que únicamente en este caso vamos a analizar qué va a pasar con nuestro activo, permaneciendo constante tanto el pasivo como el patrimonio. Supongamos un ejemplo. Partamos de que el activo actual es de 200 pesos y eso es igual a un pasivo de 50 y a un patrimonio neto de 150 pesos. Supongamos que hay un aumento de activo. ¿Y cuál puede ser la causa de ese aumento de activo? Supongamos que cobremos el alquiler en efectivo, que la empresa tenga un inmueble y alquila ese inmueble y cobra el alquiler en efectivo. Al cobrar en efectivo, tenemos un aumento de activo por 80 pesos. Entonces, en ese caso, el activo pasa a ser 280 pesos. El pasivo permanece constante. Si el pasivo permanece constante, y para que se mantenga esta ecuación, no nos queda otra que el patrimonio neto tiene que tener un incremento. En ese caso, el patrimonio neto se ha incrementado en 230 pesos. Es decir, que en este caso hubo una variación favorable en nuestro patrimonio neto. Acá lo que estamos viendo es una causa, ¿sí? Por eso es muy importante. La causa, ¿cuál es? El aumento del activo. Esa causa, ese aumento de activo me está generando un efecto favorable en el patrimonio neto. Entonces ya empezamos a ver dos términos, que cuando hay una variación patrimonial hablamos de causas. Cuando hay una modificación en el patrimonio neto, estamos hablando de efectos. Eso para diferenciar bien, pero cuando uno le pregunta cuántas son las variaciones patrimoniales, nos estamos refiriendo a cuáles son las variaciones del activo y pasivo y cuáles son y cuántas son. Ya vamos a llegar y vamos a poder determinar
cuáles son y cuántas son las variaciones patrimoniales. Vamos con otro ejemplo. Supongamos, en este caso, que tenemos una disminución del activo y el pasivo permanece constante. Supongamos que tengamos que pagar la patente del soldado de nuestra empresa. Al tener que pagar la patente del soldado de nuestra empresa, ¿qué va a pasar? Y sí, como estamos viendo, nuestro activo está teniendo una disminución de 160 pesos. Como decimos que el pasivo permanece constante, va a seguir siendo 50. Entonces, pero para que se mantenga esta igualdad, algo tiene que haber pasado con el patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto está disminuyendo 110 pesos. En este caso, ¿qué está pasando? Esta causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa? La disminución del activo está generando un efecto desfavorable, ¿sí? Entonces ya hemos visto dos variaciones patrimoniales y cada una de estas variaciones patrimoniales son causas que están generando efecto. En la anterior es un efecto favorable, y en este caso esta causa de activo que disminuye me va a generar un efecto desfavorable. Sigamos viendo. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que en este caso tenemos que el pasivo, tenemos un aumento de pasivo, pero el activo permanece constante. Supongamos que partimos de esta situación y supongamos que ahora tenemos un pasivo que aumenta de 40 pesos. Vamos a suponer que ese aumento de pasivo de 40 pesos es como causa de que nos llegó la boleta de luz por el consumo de la energía que estamos haciendo. Entonces, en este caso, el activo permanece constante. Lo que se está modificando, como lo estamos viendo acá, es el pasivo. De 50 pesos pasó a ser 90 pesos. ¿Y el patrimonio neto qué está pasando? Si el activo permanece constante, para que se mantenga esta igualdad y el pasivo aumentó, no queda otra que el patrimonio neto en este caso va a tener una disminución. Es decir, de 150 va a disminuir en 110 pesos. Entonces, en este caso, esta causa, aumento de pasivo, está generando un efecto desfavorable para la empresa, ¿sí? Acá tenemos otra causa que sería el aumento de pasivo. Vamos a otra variación patrimonial. En este caso, tenemos una disminución del pasivo, manteniendo constante el activo. Volvamos con el ejemplo. Supongamos que la situación inicial es esta. 200 pesos el activo igual a 50 pesos de pasivo y patrimonio neto 150 pesos. Supongamos que ahora tenemos un pasivo que disminuye 20 pesos. Supongamos que por una medida del gobierno, a nosotros en la anterior operación nos llegó una boleta de luz de 40 pesos. El gobierno dispuso que ese consumo de luz de 40 pesos tiene que tener una reducción del 50%. Es decir, que ahora nuestra deuda ya no es 40 pesos, perdón, sino que va a ser 20 pesos. Es decir, que se va a ver disminuido el pasivo. Ya no vamos a tener que pagar 40 pesos de la luz, sino vamos a tener que pagar 20 pesos. Hay una disminución de nuestro pasivo. En ese caso, el activo permanece constante, el pasivo se disminuye en 30 pesos, ¿sí? En este caso, ¿por qué disminuye 30 pesos? Porque hay una reducción de la boleta de luz y tenemos, por lo tanto, que el patrimonio neto tiene que aumentar en 170 pesos. En este caso, esta variación patrimonial, esta causa, me está generando un efecto favorable. Acá tenemos, haciendo una síntesis, y podemos ver, en este caso, estamos viendo las variaciones individuales porque el otro elemento ha permanecido constante. Podemos tener, y acá queda muy claro, que las causas de las variaciones patrimoniales siempre son 4. Esto no se olviden, siempre son 4 las variaciones patrimoniales, que está conformada por activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Obviamente, estas variaciones patrimoniales pueden generar distintos tipos de variaciones patrimoniales. En este caso, las que estamos viendo son las individuales. ¿Por qué les llamamos individuales? Porque el otro elemento del patrimonio, en este caso el pasivo o el activo, depende de cómo sean las variaciones patrimoniales, está permaneciendo constante. Cuando tenemos activo que aumenta y pasivo que disminuye, vamos a tener un efecto favorable, ¿sí? Como vemos acá la carita feliz.
En cambio, cuando tenemos activo que disminuye y pasivo que aumenta, en ese caso el efecto en el patrimonio neto es un efecto desfavorable, como demuestra la cara de tristeza. Continuamos. Así vimos las variaciones individuales y acá tenemos las variaciones simultáneas en activo y pasivo. La primera alternativa que habíamos visto era cuando tenemos cambios de igual importe. ¿Qué significa? En este caso, las variaciones tanto del activo como del pasivo van a variar en igual importe. Vamos al primer ejemplo. Acá me dice activo que aumenta igual activo que disminuye, permaneciendo constante el pasivo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos efectivo en nuestra empresa y decidimos llevar ese efectivo a depositarlo en una cuenta propia que tiene la empresa en el banco. Entonces, ahí que tenemos un activo que disminuye por el efectivo que sacamos de caja en igual importe porque lo estamos llevando a una entidad bancaria y tenemos un activo que aumenta. En este caso, el patrimonio neto no tiene ningún efecto y es neutro, ¿sí? Vamos a la otra situación. Pasivo que aumenta igual al pasivo que disminuye. En este caso, podemos citar como un ejemplo, supongamos que tenemos o le debemos a nuestro proveedor y al efecto de garantizar esa deuda, ya tenemos una deuda con nuestro proveedor, y al efecto de garantizar esa deuda, el proveedor nos pide que le firmemos un documento, es decir, un pagaré, que lo garanticemos a través de un pagaré. Entonces aquí vamos a tener una disminución de pasivo, porque estamos cambiando la forma que está garantizada la deuda por un nuevo pasivo a través de un pagaré. En este caso, el efecto es neutro porque el importe es el mismo, ¿sí? Y entonces el patrimonio neto no está variando. Vamos al otro ejemplo, a la otra variación simultánea donde los importes varían en igual proporción. Activo que aumenta igual al pasivo que aumenta. En este caso, el ejemplo que podemos encontrar es compramos mercadería y al proveedor no le pagamos la mercadería en ese momento, sino que el proveedor nos da la posibilidad de pagarle, por ejemplo, esa compra dentro de 30 días. Tenemos entonces aumento de activo, por ejemplo, la compra fue por 10.000 y esa deuda la vamos a pagar dentro de 30 días por 10.000 pesos, considerando, haciendo el supuesto que esa compra no tiene intereses. En ese caso, el efecto de patrimonio neto es neutro, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Activo que disminuye igual al pasivo que disminuye. En este caso, pagamos la deuda a un proveedor. Por ejemplo, pagamos en efectivo 1.000 pesos la deuda que tenemos con nuestro proveedor. Entonces, activo que disminuye por el efectivo 1.000 pesos y también pasivo que disminuye porque está disminuyendo la deuda que tenemos con nuestro proveedor por 1.000 pesos. En este caso, nuestro patrimonio neto no tiene ningún efecto, sigue siendo neutro. Bueno, estas serían las 4 situaciones que se podría dar cuando estamos en variaciones patrimoniales simultáneas con igual importe, o sea que varían en la misma proporción. Hasta ahora, haciendo un resumen, ya hemos visto 4 que son de las individuales y hemos visto 4 que son de las simultáneas que varían en igual proporción. Los importes son en igual proporción. Pasemos a las que quedan. En este caso, también son simultáneas, pero la diferencia en este caso que la variación ya no es en igual proporción. En este caso, está cambiando, la variación son de distinto importe, puede ser mayor o menor, depende de la situación que se vaya dando en cada una de ellas. Por ejemplo, acá dice activo que aumenta mayor al activo que disminuye. Supongamos que cuál puede ser la situación, que nuestro cliente nos esté debiendo un derecho a cobrar una venta que hicimos con ese cliente y que ese crédito esté vencido. Es decir, que nosotros le vamos a cobrar a nuestro cliente, como está vencido, supongamos que el cliente nos debe 10.000 pesos. Le cobramos al cliente esos 10.000 pesos, como el crédito está vencido, nos está pagando fuera de la fecha de vencimiento, nos tiene que pagar un interés por mora. Entonces, en vez de cobrar los 10.000 pesos que nos debía, le vamos a cobrar 1.000 pesos más de intereses. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un activo que aumenta por 11.000
y un activo que disminuye por 10.000, que era el derecho a cobrar que teníamos. En este caso, este tipo de variación patrimonial me está generando un efecto favorable. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que al revés. En este caso, el cliente, nuestro deudor por venta, se anticipa la fecha de vencimiento y nos viene a pagar. Supongamos que el crédito que teníamos a cobrar era de 10.000 pesos, pero el cliente se anticipa y viene un mes antes a querer pagar ese crédito. Como quiere cancelar ese crédito un mes antes, nosotros le hacemos un descuento. Entonces, en este caso, por ejemplo, hacemos un descuento de 1.000 pesos. En caja vamos a tener un activo que aumenta por 9.000, pero hay una disminución de activo de 10.000. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos a cobrar 10.000. Como nuestro cliente nos viene a cancelar ese crédito con anticipación, nosotros le estamos haciendo un descuento de 1.000 pesos. Esta situación nos está generando un efecto desfavorable en el patrimonio neto. Vamos a la siguiente situación. Pasivo que aumenta es mayor al pasivo que disminuye. ¿Cómo puede ser esta situación? Supongamos que la empresa tiene una deuda con nuestro proveedor. Llega la fecha de vencimiento, no lo puede pagar. Transcurre 5 días adicionales, por dar un ejemplo, transcurre 5 días adicionales posterior a la fecha de vencimiento y nos presentamos a nuestro proveedor y le solicitamos que nos financie nuevamente la deuda. El proveedor acepta financiar nuevamente la deuda, pero obviamente cuando nosotros vamos a financiar nuevamente la deuda, el proveedor, por ejemplo, nos hace firmar un documento. Pero ese documento va a incluir la deuda original más los intereses por fuera, por intereses por mora. Entonces, vamos a tener un pasivo que aumenta, que va a estar compuesto por la deuda original más los intereses por esos 5 días. Y va a haber un pasivo que disminuye por la deuda que no pudimos cancelar en el momento que tenía el vencimiento. En ese caso, el patrimonio neto el efecto va a ser desfavorable. Vamos a la otra variación patrimonial simultánea. En este caso tenemos que el pasivo que aumenta disminuye, el activo que aumenta, la variación es menor al pasivo que disminuye. Es decir, que el pasivo que aumenta es menor la variación en relación al pasivo que disminuye. Este puede ser un ejemplo en sentido contrario al que vimos arriba. Nosotros le decimos al proveedor, teníamos un documento que vencía dentro de 90 días y viendo la posibilidad que está teniendo la empresa, que desde el punto de vista le está yendo bien, la venta le está yendo bien, y ese documento que la empresa pensaba cancelar en 90 días, considera que ahora el documento lo puede cancelar en 30 días. Entonces, ¿qué decide hacer? Se presenta al proveedor y dice, miren, este documento que tenemos, que es de 12.000 pesos, que en principio se va a cancelar en 90 días, ahora creemos que la empresa, porque está yendo bien, lo va a poder cancelar a 30 días. Entonces, cambiemos el documento y te firmo un nuevo documento a cancelar en 30 días. En ese caso, obviamente, si vamos a cancelar con anticipación, el proveedor nos debería hacer un descuento. Por lo tanto, tenemos un pasivo que disminuye, supongamos por 12.000, que es el documento original, y que era por 90 días, y ahora tenemos un pasivo que aumenta por ejemplo, 11.000 pesos, porque ahora la deuda la voy a pagar en 30 días. Esta situación en particular me va a generar un efecto favorable. Vamos a otro ejemplo, a otra de las variaciones. En este caso me dice, activo que aumenta es mayor al pasivo que aumenta. Supongamos que la empresa compra mercadería, compra 10 unidades de computadora. Y el proveedor a crédito, es decir, que no se lo paga en ese momento. Esas 10 computadoras le cuesta 100.000 pesos el total de la compra, es decir, 10.000 pesos cada computadora. Eso, 100.000 pesos, lo va a pagar dentro de 30 días. Pero en función a la compra que le está haciendo esta empresa, el proveedor le regala una computadora más. Esa computadora adicional que ingresa a la empresa tiene que ingresar un valor. ¿Sí? Es un bien que ingresa al patrimonio de la empresa. Entonces, hay que asignarle el mismo valor que le estábamos dando a las restantes unidades que tenemos que pagar.
¿A qué valor habíamos comprado? Habíamos dicho que habíamos comprado 100.000, que cada una valían 10.000 pesos, porque habíamos comprado 10. Por lo tanto, esa unidad adicional que nuestro proveedor nos está regalando también vale 10.000 pesos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un activo que aumenta por 110.000 pesos y un pasivo que aumenta por 100.000 pesos, porque a nuestro proveedor le tenemos que pagar únicamente las 100 computadoras que compramos, no la que nos está regalando. En este caso, este tipo de variación patrimonial que estamos teniendo me va a generar un efecto favorable en el patrimonio neto. Vamos a la siguiente situación. Nos dice activo que aumenta, ¿sí? Activo que aumenta es menor al pasivo que aumenta. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos al banco y solicitamos un préstamo. El banco nos otorga ese préstamo de 10.000 pesos. Pero es común que cuando uno solicita un préstamo al banco, antes que nos entregue el efectivo, siempre hay gastos adicionales al momento de otorgar ese préstamo. Esos gastos adicionales generalmente se llama gasto de otorgamiento de préstamo. Supongamos que el banco nos presta 10.000 y sobre esos 10.000 pesos hay gasto de otorgamiento de préstamo. El banco nos descuenta 1.000 pesos por gasto de otorgamiento. Entonces, ¿cuánto vamos a recibir nosotros? Nosotros recibimos 9.000 pesos, pero al banco, ¿cuánto le estamos debiendo? Al banco le vamos a deber los 10.000 pesos. Entonces ahí tenemos efectivo por 9.000 pesos, activo que aumenta, en menor proporción al pasivo que aumenta por 10.000 pesos, que es lo que le estamos debiendo al banco. Ese tipo de variación me está generando una variación desfavorable. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de variación? Tenemos activo que disminuye mayor al pasivo que disminuye. ¿Qué puede pasar? Le debo a mi proveedor, por ejemplo, 15.000 pesos. Voy a cancelar esa deuda con mi proveedor, ¿sí? Pero cuando voy a cancelar la deuda con mi proveedor, voy posterior al vencimiento. Como voy posterior al vencimiento, es obvio que mi proveedor me va a pedir que le cancele la deuda más un interés por mora por ir a pagar fuera de término. Supongamos que era 15.000 pesos, le tengamos que pagar 16.000 pesos. Entonces tenemos un activo que disminuye por 16.000 pesos y el pasivo que disminuye por 15.000 pesos. En ese caso, este tipo de variación me está generando un efecto desfavorable. Y por último, la última variación, completando con la restante, tenemos un activo que disminuye menor al pasivo que disminuye. ¿Cuál sería el caso? Podría ser que le debemos al proveedor 15.000 pesos, pero nos adelantamos al vencimiento. Es decir, en vez de esperar el vencimiento, por ejemplo, vamos 15 días antes del vencimiento. En ese caso, el proveedor nos hace un descuento, en vez de pagar los 15.000 pesos, nos dice que le paguemos 13.000 pesos. Entonces tenemos un activo que disminuye por 13.000 pesos en menor proporción que el pasivo que debíamos por 15.000 pesos. Esa situación me está generando una situación favorable para la empresa. Son todas las variaciones que vamos a tener. En este caso, tenemos en total, si nosotros hacemos un resumen, tenemos en total 16 variaciones patrimoniales, ¿sí? En total tenemos 16 variaciones patrimoniales, donde tenemos 4 son permutativas y las otras 12 son modificativas.